cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese bien, está hablando, es una promesa de parte de Dios que recibamos ¿qué? Poder. Es importante en cada creyente que ese poder de Dios lo recibamos, y solamente depende de nosotros, no depende de Dios, depende de nosotros, porque dice, recibiré, dijo Jesús. Pero 10 días después que le dio estas palabras a nuestro Señor Jesucristo, es decir, el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesús resucitó entre los muertos, entonces dijo Jesús, van a recibir ese poder. Y en Hechos capítulo 2 comienza el poder de Dios manifestado en todos los creyentes. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí pudimos ver el domingo pasado que hablaron en lenguas, pero ese género, esa clase, ese tipo de lenguas que hablaron en ese lugar se llama género, clase de lenguas para lenguas como señal a los incrédulos, así se llama ese género, esa clase. Ya vimos que existen 4 clases. Las otras son lenguas para la edificación de uno mismo, donde nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Hay otro tipo de lenguas raras, extrañas, que se llaman lenguas para la oración intercesora, de Romanos capítulo 8. Y hay otro género, clase de lenguas, que se llama lenguas para la interpretación en la asamblea. Es decir, alguien habla en un lenguaje raro, extraño, pero hay alguien más que puede interpretarlo. Como un don del Espíritu Santo, también existe interpretación de lenguas. Así es que los dones del Espíritu Santo son derramados sobre el pueblo que cree. Son derramados cuando la gente recibe el Espíritu Santo sobre cada creyente. Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro corazón. Pero cuando recibimos el poder de Dios, o somos sumergidos en el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo nos reviste de poder, es decir, nos viste, viene sobre nosotros, y es un término muy diferente a vivir dentro. El Espíritu Santo viene sobre para llenarnos de su poder. Así es que vamos a Hechos capítulo 19, con la finalidad de ver por qué algunos creyentes no han recibido el Espíritu Santo sobre su vida, no han recibido este poder maravilloso de Dios, que por lo regular se manifiesta en un género o clase de lenguas que se llama lenguas para la edificación de sí mismo, lenguas raras, extrañas. Y dice, pues es que escuché a fulano hablar en un lenguaje raro que no entendía. Pues de eso se trata, porque es un lenguaje donde el espíritu humano, el espíritu de cada ser humano se comunica con el Espíritu de Dios, y solamente el Espíritu de Dios entiende ese lenguaje, en ese tipo o clase de lenguas, que se llama lenguas para la edificación de sí mismo, y esa viene en 1 Corintios capítulo 14. Así es que vamos a leer por ahí en la iglesia primitiva, vamos a leer unos casos que se dieron de por qué la iglesia primitiva de los primeros años, después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿por qué no recibían este poder? ¿Por qué no se manifestaba ese poder en ellos? Ya tiene Hechos capítulo 19, versículo, vamos a poner el 12 en la pantalla, y vamos a leer desde el versículo 1, Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjense la pregunta del apóstol Pablo. La pregunta del apóstol Pablo para los habitantes de Éfeso que habían creído en Jesucristo fue: ¿recibiste el
Espíritu Santo cuando creíste. Eso significa que el Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Pero más bien fue una pregunta del apóstol Pablo para estos hombres, para estos habitantes, que ya eran hijos de Dios, que ya tenían a Jesucristo en su corazón. Les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y fíjense lo que ellos le dijeron, le contestaron al apóstol Pablo. Ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjense. Imagínense que estos hombres, estos habitantes de Éfeso, ni siquiera habían oído si había Espíritu Santo. ¿Por qué ellos no habían escuchado la palabra Espíritu Santo? Muy buena pregunta. ¿Por qué no habían escuchado que ¿Por qué los habitantes de Éfeso que habían creído en Jesucristo contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo? Y la trascendencia de todo esto, fíjense, la trascendencia de no oír que hay Espíritu Santo, en primer lugar viene por una cultura o por un conocimiento que se ha dejado de dar en las iglesias. ¿Cuál es? Primero, cuando la instrucción que dio Jesucristo en Mateo 28 dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si ha recordado o conoce algunos grupos que ellos se bautizan nada más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Otros se bautizan en el nombre del Señor Jesús, otros se bautizan por los muertos. ¿Sí sabía usted que se bautizan por los muertos? Para que los muertos que murieron antes de Cristo, de su familia, puedan ser salvos. Usted va y dice, mi abuelita Juanita murió hace 50 años y ella no conoció a Cristo, por lo tanto yo me voy a bautizar por ella para que ella sea salva y se vaya al cielo. Fíjese, esa es una práctica de un grupo o un segmento que estudia la palabra de Dios. Bueno, independientemente de eso, ¿por qué los discípulos que habitaban en Éfeso no habían conocido que existía Espíritu Santo? Pues uno de ellos es porque ya se comenzaban a practicar, había otras corrientes teológicas, había otras creencias. Algunos se andaban peleando y si se bautizaban en el nombre de Jesús, otros se peleaban, se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, fíjense, y otros se andaban peleando si se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Bueno, ¿cuál es lo correcto para que la gente entienda que existe Espíritu Santo? ¿Por qué no habían creído que existía el Espíritu Santo? ¿Cómo podían ellos, los de la iglesia primitiva, recibir algo sobre lo que no habían oído? ¿Verdad? No podían recibir porque no habían oído, y aparte, si no oyen, no pueden creer en algo que no han oído. Luego en el versículo 3, Hechos 19:3, dice el apóstol Pablo, entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Fíjense la pregunta, ¿en qué fuiste bautizados? Es una pregunta muy lógica o muy bíblica, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya existía ese tipo de creencias de bautizarse nada más en el nombre de Jesucristo y no entender que fue una instrucción de Jesucristo para que se bautizaran en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, ¿en qué fuiste bautizados? Y luego ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fíjense, también existe el bautismo de Juan. El bautismo de Juan obviamente fue antes de que Jesús viniera a la tierra en su ministerio, antes de que Jesús muriera y resucitara. Estaba el bautismo de Juan. El bautismo de Juan iba básicamente representando el arrepentimiento de obras. El apóstol, el hombre llamado Juan el Bautista decía, arrepiéntanse y bautícense. Le decía a la generación de su tiempo algunas palabras como generación de serpientes, víboras, etc.
Son términos que utilizaba Juan el Bautista, con la finalidad de que la gente se arrepintiera de su manera de actuar, de vivir, y pudiera vivir conforme al reino de Dios, porque ya venía el rey que se llamaba Jesucristo. Así es que vamos a Mateo. ¿En qué fuiste bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y luego dice el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo: el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Cuál era el problema principal de que no recibieran? El problema era de los bautismos. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de bautismos. Vamos a Mateo, ahorita le digo el capítulo. Mateo 28. Mateo capítulo 28. Versículo del 16 al 19. ¿Ya lo tiene? Vamos a poner ahí el 19. Vamos a poner el 19 ahí en la pantalla. Mateo capítulo 28, del 16 al 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, fíjense, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Se da cuenta que a Jesucristo también se le adora. Para los que creen que Jesús fue solamente una creación de Dios, Jesucristo también es digno de adoración, porque Él es Dios, o es la segunda persona de Dios. Dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Bueno, dice, y Jesús, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando habla de potestad, habla de autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego llegamos al versículo 19, dice: por tanto, id, dijo Jesús, id, y luego dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se da cuenta que este no es un invento humano. El que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es un invento humano, solamente son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de las últimas palabras que les dijo aquí a sus discípulos. Luego dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense la instrucción: hacer discípulos, y luego dice bautizándolos. No dice al revés. No dice bautícenlos para que sean discípulos. ¿Se da cuenta que no dice así? Bautícenlos para que sean salvos y luego sean discípulos. Tampoco dice así. Porque muchos creen que el bautismo en agua es el que los salva. Pero yo quiero decirle que hay un bautismo en Cristo Jesús, que lo vimos en el disco número 5, el anterior. Es el bautismo en Cristo Jesús. El bautismo en Cristo Jesús no es en agua. Simple y sencillamente significa que son sumergidos, cada creyente, cada persona que viene a Cristo y cree en el Señor, son sumergidos, en pocas palabras, en el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en Lucas 12:50, aparece el bautismo de Jesús, que dice, el Señor estaba sufriendo, pensando en el futuro. Dice: cómo me duele, cómo sufro cuando este bautismo pueda suceder o acontezca. ¿Cuándo fue bautizado Cristo? En primer lugar, en Lucas capítulo 3 fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Sin embargo, fíjese, en Lucas 12:50 Jesús nuevamente dice que iba a ser bautizado. ¿En qué fue bautizado Jesús?
cuando fue sumergido a las profundidades del abismo. Romanos capítulo 10, versículo 7 dice que Él descendió al abismo. Efesios capítulo 4 dice que Él descendió a las partes más bajas. Mateo 12:40 dice que Jesús fue al corazón de la tierra. Jonás capítulo 2 dice que Él estuvo en el Hades. Salmo 22 dice que Él estuvo rodeado de perros y toros de Basán, que son las profundidades del mar. Así es que Jesús fue a un lugar que se llama los abismos. Después de que murió en la cruz del Calvario, tuvo que bajar a un lugar a las profundidades del mar a llevar ¿qué? Los pecados de la humanidad. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Así es que Jesús trasladó los pecados, las enfermedades a las profundidades del mar y fue a sufrir allá, a entregar, en pocas palabras, las maldiciones, las enfermedades, todo lo que era contrario a nosotros. Jesús fue sumergido y eso significa ser bautizado. Fíjese bien, si Jesús fue bautizado, dice que nosotros somos bautizados juntamente con Él. Romanos capítulo 6, que ya lo vimos el domingo pasado, dice que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo o por la muerte de Él. Él fue sumergido, fue bautizado por su muerte. Es decir, como un muerto espiritual Él fue y descendió a los abismos. Eso significa el bautismo en Cristo Jesús. Es el bautismo que salva. Cuando alguien se bautiza en agua, solamente simboliza que Jesús fue a las profundidades del mar y resucitó al tercer día. Eso simboliza el bautismo en agua. Ahora, fíjese bien, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Dijo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, les dijo, primero hagan los discípulos. ¿Qué significa que los hagan discípulos? Bueno, que les prediquen el reino de Dios, que les prediquen a Jesucristo. ¿Para qué? Primero entren al reino de Dios y sean salvos y crean en aquel que pagó el precio completo por su salvación, por su redención, para que ya no tengan que ir al infierno a sufrir, sino vayan al cielo. Entonces dice, hagan los discípulos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que sean salvos. Hagan los discípulos, sean salvos primero, dice. Y luego, ya que son salvos, entonces sí, bautícenlos. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué son bautizados? ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando los creyentes escuchan que existe Padre, que existe Hijo y que existe Espíritu Santo, entonces escuchan la palabra Espíritu Santo. Y cuando escuchan la palabra Espíritu Santo, entonces pueden recibir al Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Bautícenos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 4, antes del 4 vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Fíjese bien, ahí habla de un bautismo. Dijo el apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, que fueron todos llenos del Espíritu Santo, después que fueron todos embriagados por el Espíritu Santo, llenos de mosto. Eso significa, llenos de mosto significa que están embriagados, como un vil borrachito, pero no estaban embriagados con tequila. Eso sí quiero decirlo. Estaban embriagados con el Espíritu Santo, y eso es bíblico. El Espíritu Santo nos embriaga. De repente usted siente como un mareo. Dice, ¿qué me está pasando? De repente se quiere caer, y eso significa que somos embriagados. Si se marean, no creo que no tiene nada que ver con el diablo eso. Hay espíritus inmundos, por eso me mareo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el Espíritu Santo, porque el Espíritu